Probando sonido. Lo miramos. 3, 2, 1. Bueno, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo en Mañanero TV de Y Mis Influencers. Mis Influencers es una sección que hemos creado para los fines de semana donde yo tengo una conversación con gente muy cercana a mí, gente que me han influenciado de una buena, regular o mala manera y que tal vez pueden influenciarlo a ustedes. O sea que esto de Mis Influencers es para testimonios de vida, de negocios, etcétera, etcétera. Y el día de hoy es muy especial porque esta persona ha significado más de la mitad de mi vida laboral, mi vida profesional y de unos años para acá también de mi vida humana, mi vida como padre, como hermano, como hijo. Él siempre está en esta posición. Estas son de las entrevistas que uno no prepara porque tú dices, bueno, vamos a sentarme y lo que salga, aunque parte de su equipo me ha dado muchas herramientas que veré cuáles uso y cuáles no. Pero la bienvenida para Roberto Ángel Salcedo, que está conmigo en el día de hoy. Un aplauso, por favor, ahí, porque mira, para mí, no tenemos los efectos. Para mí es un orgullo, es motivo de alegría estar aquí contigo, Oli. De manera, la gente sabe que no es de manera regular que tenemos este tipo de intercambio, pero hacerlo de la mano de alguien como tú, que he visto crecer, que he visto desarrollarse, que he visto cómo sus emprendimientos han sido plenamente exitosos, que es un referente importante para nuestra juventud. Me siento inmensamente privilegiado, no solamente de estar aquí, sino de ser tu hermano, de ser tu amigo y de compartir una hermandad de tantos años. ¿Se logra tener amistad con gente del trabajo, gente del medio? Porque hasta yo no te veo como compartir mucho con... Bueno, realmente mi vida social ha sido muy limitada. Evidentemente, en las actividades que he desarrollado siempre surgen gente con la que puedes desarrollar una amistad, cultivar una amistad con el tiempo, alguien que te genera algún nivel de empatía, y creo que eso tú lo vas construyendo, tú no puedes forzar eso no es algo que tú puedes de un momento a otro predestinarlo o decir, bueno, yo voy a ser amigo de fulano de tal o voy a tener un vínculo más allá del trabajo con determinada persona. Yo creo que esas cosas surgen de manera espontánea, de manera natural, como ha surgido entre nosotros. O sea, tú desarrollaste una labor muy cercana a nosotros durante muchos años, la política te ha llevado por otros caminos, tus emprendimientos también, pero los afectos han quedado. Yo no me propuse ser amigo de Boli, yo no me propuse ser amigo del hijo de Doña Rosa. Las cosas creo que se han ido dando de manera muy particular y creo que eso surge, aunque el rango de acción y el círculo de amistades se ha limitado. Pero tú tienes tus amigos, ¿de dónde son claro, regularmente? claro. ¿De la escuela? Sí, del colegio, de la universidad. Todos tienen un mejor amigo. Tú tienes un mejor amigo. Bueno, yo creo que tengo buenos amigos. La tipificación del mejor o peor, eso yo nunca he podido ajustarlo a ese esquema. Sí creo que tengo buenos amigos en distintos ámbitos de mi vida. Tengo buenos amigos del colegio, tengo buenos amigos de la universidad, tengo buenos amigos que ahora la política me está brindando, tengo buenos amigos que el arte, el cine, la televisión, por ejemplo, en el equipo técnico aquí tengo grandes amigos, gente que fuera de que la filmación, fuera de que estemos haciendo una película o no, son mis amigos, son gente por la cual yo siento un profundo aprecio, profundo agradecimiento y espero que la vida me permita retribuir esos afectos y ese cariño en distintas áreas de mi vida. ¿Tú recomiendas hacer negocio con amigos o se corre el riesgo de perder la amistad? Mira, a veces hay gente que lo ha podido hacer, la gente que lo ha podido lograr. Yo no creo que exista una fórmula para eso. Yo creo que usted debe definir primero cuál es el alcance de esa amistad que usted tiene, la implicación. Usted cuando se hace amigo de alguien, usted puede ir descubriendo cuáles son sus competencias, cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus capacidades, hasta dónde usted puede llegar, porque las personalidades son distintas. Como hay gente que ha podido con amigos, con hermanos, desarrollar grandes emprendimientos y desarrollar grandes negocios, hay gente que con los amigos ha terminado perdiendo esas amistades por los negocios. Yo creo que no es que sea una lotería, pero las personalidades son distintas y algunos amigos aplicarían para los negocios y otros no. Mencionaste los hermanos, tú eres el mayor de 4. Sí, de 5. De 5. Tú tuviste que ser el ejemplo, a ti te decían, tú tienes que ser el ejemplo para tus hermanos. ¿Cómo fue esa infancia tuya? Bueno, la infancia fue muy particular y fue muy especial. Recuerda que no todos los niños de 4 años desarrollan su niñez frente a las cámaras. Entonces, partiendo de esa realidad, es una niñez especial. Aunque todo alrededor de esa niñez fue normal. Yo jugaba normal, yo jugaba pelota, yo montaba bicicleta, yo jugaba baloncesto,
Evidentemente, había un componente adicional que mientras mis amigos podrían estar jugando o montando bicicleta, yo estaba disfrazado de guachimán haciendo una comedia. Pero el entorno me hacía ver que eso era parte del juego. Viajando a Miami con un chivo. Con un chivo, exacto. Haciendo un especial de televisión o siendo la cara representativa de una excursión para Walt Disney o cualquier lugar. Entonces, eso yo como niño nunca percibí y nunca se me hizo ver que eso era un trabajo, ¿no? Eso era una característica muy particular, pero yo lo vine a interpretar, a aceptar y a entender ya con la adultez, o sea, siendo un adulto, entendiendo que desde pequeño asumí una responsabilidad, pero nunca sentí esa responsabilidad. Entonces, tampoco, Molly, fue una imposición de ser ejemplo. Yo creo que repliqué lo que hemos recibido en el hogar. Yo creo que, y es lo que nos pasa como sociedad, yo creo que gran parte de las cosas que debería ocurrir con los ciudadanos dominicanos sería fortalecer los vínculos familiares y de hogar. Yo creo que el individuo cuando sale a las calles es un reflejo de lo que ha visto en su casa. Si en su casa usted ve la responsabilidad, si usted ve el trabajo, si usted ve el enfoque, si usted ve el apego a las buenas y a las buenas prácticas y a las buenas costumbres, eso es lo que usted va a proyectar en la calle. Si por el contrario lo que usted ve en su entorno es todo lo contrario, es vagancia, irresponsabilidad, es pillaje, es buscar la manera de hacer trampa, evidentemente eso es lo que usted va a replicar en su vida porque es lo común para usted. Entonces, yo lo que he hecho es eso, es replicar los ejemplos de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio y ponerlos en práctica. Quizás uno logra potencializarlos más, eso puede ser, pero nunca bajo la imposición de que yo tenía que ser ejemplo para mis amigos y ejemplo para mis hermanos. Aunque no lo veía como trabajo porque era parte de la vida, ¿en qué momento tuviste esto es un trabajo y aquí está tu primer pago? Porque puede ser que los ingresos entraban como para la familia, o sea, pero a ti hicimos este especial, este es tu primer pago. ¿Tú recuerdas eso? Mira, hay etapas distintas en mi vida profesional. La primera etapa fue las cosas de Robertico. Estamos hablando de los años 80, entre el año 84 y 85, cuando inició todo eso. Luego hubo una segunda etapa. Bueno, esa primera etapa me llevó primero las cosas de Robertico y un par de especiales. No sé si recuerdas, Ahijado a larga distancia, claro. Y La breve historia de Campeón. Eso es una primera fase en mi vida profesional. Luego vino otra fase que fue con la mudanza de Raintel, lo que es hoy Antena Latina, a Teleantillas, por parte de mi padre. Entonces ahí hicimos el show de Robertico. Ya ahí eran los años 90. Ya yo ahí... Adolescente, tenía 14, 15 años y era otra dinámica. Y luego la fase que... Ahí tú comienzas a conocer del negocio. Sí, claro. Ahí yo comienzo. Sí. Y ahí yo comienzo a involucrarme, no solamente en el show de Robertico, sino en 7x7 Roberto, que era lo que hacía don Roberto en Teleantillas. Este es un periodo entre 1991 y 2000. Y luego ya la otra etapa, cuando yo estoy en la universidad, que llegamos a Color Visión en el año 2000, ahí surge el fenómeno de Perdón de la Hora y la transformación de 7x7 Roberto a 9x9 Roberto. Entonces, a partir de esa época, recuerda que don Roberto gana la alcaldía por vez primera en el 2002. A partir de ese momento, yo asumo el control del programa o de los programas y él va a sus actividades políticas. A partir de ese momento yo entendí el nivel de responsabilidad y de rigurosidad que un trabajo como ese requería. Entonces estamos hablando del año 2002, justo hace 20 años de eso. Entonces, a partir de ahí, ya evidentemente era un trabajo, habían otras responsabilidades. De la televisión surgieron los proyectos teatrales y luego de los proyectos teatrales, los proyectos cinematográficos. En ese momento, ¿qué fue lo más difícil de aprender de la estructura del programa? Que hay que producir, hay que vender, hay que cobrar, hay que ser recurso humano, manejar empleados. ¿Qué ha sido lo más difícil para aprender? Lo más difícil para mí de todo el proceso fue escribir. Fue lo más difícil y lo más complejo. Lo otro se podía hacer. ¿Por qué escribir? ¿Qué fue lo primero que tú escribiste? Hay una anécdota muy buena que tengo y ojalá el tiempo nos permita, claro. Lo trataré de hacer lo más breve posible. No, tómate tu tiempo. Ok. Mira, en el año 2001 habíamos presentado la última obra de teatro desarrollada por mi papá, que fue Prefiero un marido infiel. A partir de ahí, bueno, él se adentró en la campaña electoral y en el 2002 ya conocemos el resultado, que ocupó la alcaldía del distrito. Entonces, desde el año 2001 hasta finales de 2004 no habíamos vuelto a hacer teatro. Y lo único que yo había desarrollado era una labor como actor. La producción, los guiones y todo era autoría de don Roberto. ¿Qué pasa?
Hubo un cambio de gobierno en el año 2004. El nuevo gobierno generó en estas instalaciones una transformación con el aire acondicionado y las condiciones del teatro. Nosotros habíamos hecho una solicitud para febrero de 2005 y presentar una obra. Claro está, cuando yo hice esa solicitud, yo estaba todavía planteando el mismo esquema. Don Roberto me escribe una obra y yo voy a producirla. Y me voy a buscar un elenco parecido al que buscó en el año 2001 y ahí va a ser la obra. ¿Qué pasa? Como habían retrasos con el tema del aire acondicionado en ese momento, el tiempo fue pasando. La fecha de febrero estaba muy cercana y don Roberto me confesó y me dice, mira, yo no puedo escribir. Se me ha ocurrido algo, me dice. Yo tengo un viaje a Chile este fin de semana, una cumbre de alcaldes en Santiago. Tú me vas a poner en la computadora una obra que yo escribí en 1982, que se llama Jugando al Amor. Como está escrita en el 82, yo voy a tomar el viaje, como es un viaje tan largo, para yo adaptarte la obra. Y a partir de esa adaptación, tú montas eso y cumples con la fecha. Bueno, perfecto. Hago lo que me dijo, le pongo la obra en la computadora, él se va a Santiago de Chile, cuando regresa, le pregunto, me dice, no le puse la mano al guión. En ese momento yo entendí que él tenía nuevos roles y nuevas competencias y nuevas responsabilidades y no era precisamente estar pendiente de mí a una obra de teatro y a una presentación en el Teatro Nacional. A partir de ese momento, Boli, yo me senté en el comedor de su casa, en ese momento todavía vivía con él, miré al techo y dije, mire, Dios, ilumíname para yo empezar a escribir esta obra o mándame una señal para yo llamar mañana al Teatro Nacional y devolver la fecha, porque nadie me está esperando y yo me estoy generando una presión sin necesidad. Para no extenderme mucho en esta historia, comencé a escribir. A nadie le dije que la obra era mía, era una comedia en 2 actos. Recuerdo que busqué como director a Enrique Chao y parte del elenco que nos había acompañado en la obra Prefiero un marido infiel. Entregué el primer acto, o sea, la mitad de la obra. Me dice Enrique, oye, dímele a tu papá que esta obra me gusta más que la otra. Todavía con ese estímulo que Enrique me estaba dando, que en paz descanse, yo no fui capaz de decir que la obra no era mía, sino mantuve el secreto y a todos les dije que la obra era de mi papá. Seguí escribiendo, me faltaba la mitad de la obra. El que se dio cuenta de que la obra era mía fue Irving, Alberto. Irving me dice, pero si la obra es de tu papá, ¿por qué tú estás haciendo correcciones? Porque no se supone, tú no eres el autor. Ahí le dije, consérvame el secreto, yo no sé en qué va a terminar esto. Boli, para no extenderme mucho, la obra fue ¿Qué sexo prefiere Javier? Tuvimos 9 fines de semana en el Teatro Nacional, entre Santo Domingo y Santiago, más de 30 funciones y más de 45,000 personas nos acompañaron en esa temporada. A partir de ahí, creo que es el punto más importante y es un punto de transición en mi vida profesional porque me sentí libre. Tener la capacidad de producir tus propias cosas te da libertad. De ese guión al último guión, ¿qué ha cambiado en ti? No, hay un avance, hay madurez, hay mayor profundidad, aunque cada uno de los procesos es más difícil porque ya hay situaciones que tú las has usado, no puedes repetirlas y a medida que van pasando una historia... ¿Cuántos guiones van? Bueno, de cine van 20 y de teatro como 5 o 6. O sea, estamos hablando de 25 historias en distintos contextos. ¿Y tú te recuerdas decir, esto ya yo lo dije en tal...? Claro, ya yo lo escribí. Evidentemente, cuando tú vas escribiendo, tú dices, bueno, hay una situación, yo como que he manejado esta situación antes, entonces tengo que abortar esto. Esto tiene que ser planteado de un esquema distinto. Por eso comencé a escribir drama y el thriller. Maravillosa. La experiencia de Desaparecido es una... Buena la experiencia. La experiencia. Por favor, la experiencia sí. La experiencia. El resultado, entonces. No. Poli, lo que pasa es que, mira, voy a hacer esta confesión aquí en este conversatorio contigo. Ese es el tipo de contenido que a mí me gusta ver. Entonces yo me puse en calidad de espectador ahí. Entonces es un contenido que yo disfruto de manera particular. Si tú me pones a escoger, yo como público escogería ese tipo de contenido frente a la comedia. No es que yo tengo nada en contra de la comedia, muy por el contrario. He sido un trabajador del humor y entiendo que el único género que aglutina a la familia para llevar grandes cantidades de personas al cine y tener un nivel de conexión importante con un mayor rango de público es con la comedia. La queja constante que había de que solo comedia, tengan el drama, el resultado. No, el resultado es el que hemos conocido siempre. Claro. Una baja asistencia y una poca conexión de la gente con ese tipo de contenido. Yo al final no lo hice para complacer a la gente. Yo lo hice para complacerme yo y complacer mi entorno de hacer cosas distintas, pero sabiendo de entrada cuál sería el curso y cuál sería la vida útil de ese contenido. Entonces, al final,
Boli, también se ha sido históricamente injusto con los productores y los creadores de contenido humorístico. ¿Por qué? Tenemos una ley de cine desde el año 2010, con sus reglamentos desde el año 2012. ¿Qué pasa? Lo que más se ha producido a lo largo de estos 10 años es cualquier tipo de género, menos la comedia. Hoy por hoy hay 20, 25 títulos que se desarrollan en la República Dominicana y hay 5 comedias. El resto es otra cosa, el resto son drama, acción y demás. Entonces, lo que menos se produce en la República Dominicana son comedias. Claro está, lo que es altamente efectivo es la comedia, lo que genera el morbo es la comedia, el boca a boca es la comedia y lo que genera el tráfico importante en el cine de gente también es la comedia. Mencionaste Perdona la Hora. ¿Cuáles fueron las claves para el éxito de Perdona la Hora? Que fue... No existe eso. Pero no existe Porque, nada escrito, nada. No hay nada escrito porque... O identificable, no escrito, no. ¿Qué tú puedes identificar? Porque Perdona la Hora fue, sin lugar a duda, el programa diario, uno de los programas diarios de fenómeno. mayor Sí, impacto, facturación. Todo. Un Dream Team formado. Sí. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué se identifica? Mira, la suerte no es un método. Y yo creo que hay un componente de suerte, un componente donde las coyunturas se presentaron y eso permitió que el programa fuera ampliamente exitoso y gozara de impacto. El recurso de la cama se había usado en otras épocas y no había funcionado tanto como ahí. El recurso de muchas figuras se había usado en otras épocas y no surtió el efecto como lo surtió ahí. El recurso humorístico de las series, don Roberto lo había planteado en el programa que tenía en Raintel en los años 80, El Mejor Momento, y funcionó en Perdón de la Hora y no en esa época. Entonces, eran recursos que se habían aplicado en otros momentos en la vida de la televisión y las entrevistas. Claro. El colmado por igual. El colmado era un recurso originario de El Mejor Momento, un programa que tenía don Roberto diario de 6 a 8 por Raintel, lo que hoy es Antena Latina. Entonces, todos esos recursos se replicaron en Perdón de la Hora y ahí funcionaron de manera efectiva. Entonces, al final yo creo que es una conjunción de elementos, de circunstancias que dieron con el éxito de Perdón de la Hora. Don Roberto se fue, tú tomaste Perdón de la Hora. ¿Cómo se da la decisión a hacer otras cosas que tu papá no había hecho? ¿Para diferenciarte de él o deseo de seguir creciendo? Sí, cuando él... Hay una diferencia, tú has hecho cine, él no hizo cine. Claro. Mira, ahorita hablábamos de las personalidades. Yo creo que hay un componente ahí muy importante. Tú tienes una personalidad, mira, tú has enfocado tus esfuerzos en la radio. Aunque haces todos estos contenidos, pero la base de tu operación es la radio. Tú te sientes cómodo ahí. Entonces, tu personalidad te lleva a que la radio sea el punto de partida. Cuando comencé en la televisión, ya de manera formal, con su salida a la política, comencé a hacer dentro de la televisión algunos contenidos que él usualmente no hacía, como crear una identidad propia. No es que me sintiera la sombra de mi papá, no es que sintiera que el comparativo iba a ser odioso, nada de eso. Lo que quería era generar una propia identidad, hacer mis propios contenidos aún en el marco de la televisión, aún en el marco del teatro y por consiguiente lo del cine. Aunque tenía una disposición a conocer el negocio del cine, siempre fui un amante del cine y me interesó el negocio y la hechura de una película. ¿Qué elementos tenemos que poner en consideración para lograr la proyección final? Todo ese proceso, desde una idea, desde una premisa hasta la proyección final. Entonces, todo eso me llamó la atención y al final también era un componente y un elemento diferenciador. Usted puede decir lo que usted quiera de mí en el cine, pero no me puede comparar con mi padre. Lo propio puede decir de él lo que quiera del teatro, pero no lo puede comparar conmigo. Y su paso por la televisión también fue en otras épocas con otras características. Posiblemente él mucho más trascendente que lo que he hecho yo, pero creo que con identidades y con personalidades completamente distintas. Mencionaste la palabra diferenciador. ¿Qué te diferencia a ti de otros talentos productores? Porque tal vez hay un talento más galán que tú, más, con más carisma, con muchísimas cosas. ¿Qué te diferencia a ti de otros productores? Mira, un valor, no sé, ¿qué te diferencia? Yo creo, Boli, que lo que va a marcar la diferencia siempre será la capacidad de trabajo que podamos demostrar y la disciplina. Usted va a encontrar siempre gente con más talento que usted, gente bien parecida, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista nosotros, claro, pero desde el punto de vista histriónico también. Usted se va a encontrar una cantidad de personas con muchos valores. Ahora, yo creo que un elemento diferenciador que le va a acompañar siempre
es la disciplina. Hay un ejemplo que yo he puesto de manera reiterada y lo pongo en el campo del cine. Vamos a suponer que contratamos a un actor y la referencia que tenemos del actor es que es talentoso. Pero ¿qué pasa? Cuando llega al set, comienza a quejarse por la ropa, se queja del maquillaje, se queja de los técnicos, se queja del calor, se queja de la comida, se queja de las líneas, se queja del guión. Y todo el ambiente es un ambiente denso con la presencia de ese actor. Pero desde el punto de vista del talento, es talentoso y es bueno y es eficiente y cumple con el objetivo. Ahora bien, pasó esa película y cumplimos con el actor. ¿Qué pasaría en una segunda película? ¿Esa productora usted cree que llamaría a ese actor? No. Entonces, Cuando mencionan el nombre, tú me dicen... entonces, ¿qué pasa? Aunque es talentoso, la falta de disciplina y la ausencia de responsabilidad atentaría contra su carrera. Entonces, por eso, yo creo que en un rango de acción del 100%, el 90, el 95 yo se lo dedicaría al trabajo y a la disciplina y le dejo el resto al talento, porque en algún momento el talento puede fallar y la disciplina te habrá de acompañar siempre. No todo es flores. Dentro del negocio hay momentos que al talento tú tienes que decirle, no puedo seguir contigo. Y desde que tú eres cabeza, ha pasado que ha tenido que en algún momento o que se van o tú tienes que decirle que hasta aquí. ¿Cómo tú manejas esa parte emocional? Porque en algún momento, alguno que otro talento ha ido dando gritos allá. ¿Cómo me van a votar a mí? Sí, mira, hay situaciones muy particulares y creo que forma parte de la vida misma. Hay ciclos que hay que cerrarlos por diferentes circunstancias. Económicamente las cosas no van bien, usted no puede seguirse engañando sobre la base de algo que no tiene sustento, que no tiene proyección, que no tiene sostenibilidad. Bueno, usted tiene que deshacerse de eso. Nadie está obligado a lo imposible. Entonces, eso es lo primero. Así como hemos asumido posiciones en algún momento de cerrar ciclos y tener lastimosamente que despedir a algún compañero, también hemos recibido en cientos de oportunidades la posición fijada por el compañero. Mire, me tengo que ir o me quiero ir. Bueno, usted tiene plena libertad. ¿Por qué? No me fui, volví. Claro, pero al final, pero sin resentimientos, sin albergar rencores ni mucho menos. O sea, siempre con el deseo de que al irte, espero que te vaya muy bien, pero de corazón. Porque este es un medio muy limitado, Boli. Todos nos vamos a encontrar en un momento u otro. La vida da muchas vueltas. Entonces, fíjese cómo nosotros hicimos una película en el año 2006 con Jochi Santos y con Daniel Sarcos y con los años estuvimos compitiendo en un mismo horario. ¿Quién nos iba a decir en el año 2005, cuando estuvimos filmando Un Macho de Mujer, que íbamos a estar 5 o 10 años después compitiendo en el mismo rango de horario? En otras palabras, yo queriendo que no vean ni a Jochi ni a Daniel para que me vean a mí, y ellos haciendo lo propio. Entonces, esas son las vueltas de la vida en estas actividades. Por eso usted debe de poner cualquier tipo de actitud y entender que una cosa es lo profesional y otra cosa es lo personal. Mencionaste a Aquí se habla español. Se armó, y yo estaba en ese momento, un beef, como dicen, entre Aquí se habla español y Más Roberto. Se rumoraba de que fueran enemigos. Llegó a haber un momento, una relación tensa en la familia, porque tu tío Carlos por un lado y tú por otro. Bueno, verdad. No, sí, al inicio de los procesos, Boli, siempre las cosas son complicadas. Primero yo explicarle a la familia que yo me iba para montar un programa que se llamaba Más Roberto, generó a nivel de la familia un nivel de incomprensión al principio. Luego con el tiempo las cosas se fueron regularizando y las relaciones volvieron a ser armoniosas como siempre fueron. Puedo reconocerte aquí a través de esta entrevista que tuvimos una primera etapa un poco convulsa, un poco difusa, un poco compleja, porque no se comprendía bien el alcance de cómo es posible que tú te vas, cómo es posible que tú te vas a otro canal, cómo es posible que ya no es 9x9 Roberto, sino Más Roberto, cómo es posible que es una cosa tuya ahora, y nosotros, y qué va a pasar, y demás. Pero al final el tiempo me dio la razón, yo le generé a la familia las oportunidades y las alternativas para que todos tuvieran la oportunidad del desarrollo económico y empresarial. Y creo que lo que se ha logrado también, no solamente con Más Roberto, sino con Aquí se habla español, me genera mucha satisfacción porque motoricé en principio esos esfuerzos para que tanto Carlos como Cachi tuvieran un programa y desarrollaran todas sus capacidades y sus potencialidades. Aparte de esa decisión, que no era lo normal, ¿verdad? Si la familia decía, vamos por ahí, claro. ¿Hay otras decisiones que tú has tomado que chocan en la familia?
Bueno, Que no es lo que la familia entiende que debe pasar porque... al principio, involucrarme en el negocio del cine sin una ley, porque evidentemente ya después de la ley sustenta todo, pero al principio hacíamos cine sin la ley y el nivel de riesgo era grande. Ahí hubo en la familia algún nivel de resistencia. Cuando hicimos Un macho de mujer, Mi novia está de madre, I Love Bachata, ahí, con esas primeras películas, se generó un nivel de incomprensión también. Evidentemente vino la ley a partir del año 2012, hicimos la primera película que fue Profe por Accidente, y a partir de esa realidad, bueno, ya todo cambió a partir de ahí. En efecto, no tiene que ver necesariamente con la familia, porque hay un nivel de coincidencia importante, pero ahora también la política genera no discrepancias, pero sí genera muchas conversaciones. Yo creo que en esta etapa tenemos un intercambio de información importante y la familia se mantiene muy activa alrededor de estos temas políticos. Sí, pero la pregunta es, tus decisiones no necesariamente van acorde con lo que piensa la familia. Ah, no, evidentemente. No, pregunto. No, no es así, es así, es así. Ha pasado, pasó en Más Tú tienes Roberto, que pasó en el cine en un momento Exacto. determinado. Sí, pasó. Explicarle a la familia. No, miren, evidentemente. esta es mi decisión. Evidentemente que sí, claro que sí. Y tú te cierras, En o tú distintas escuchas. etapas. Yo lo escucho. Lo que pasa es que cuando yo lo voy a plantear, yo planteo los esquemas bajo el argumento del ganar-ganar. Cuando me fui para ser Más Roberto, no era irme y dejarlo a todo en banda. No. Miren, yo creo que ustedes pueden hacer esto y hacer esto. Y yo que voy a hacer esto, yo creo que para la familia es más conveniente por esto y por esto. O sea, no es solamente que me voy y averigüen. No. Instrumentando la cosa, viéndolo en un contexto mucho más amplio. No solamente lo que tiene que ver conmigo, sino lo que tiene que ver con todos. Entonces, es la manera de que todos podamos entender que hay posibilidades y las posibilidades son colectivas, no es individual. Mencionaste la política. También se entendía que por ser la familia de un partido, lo normal era que tú dieras el paso en ese partido antes de que pasara, que se fueran. Tú nunca, más de hablar bien de los presidentes, bueno, fulano es bueno, apoyo a mi papá, la única caravana que tú ibas era la de don Roberto. ¿Por qué no diste el paso dentro del partido que era de tu papá, que era lo lógico? Fíjate, hay un asunto evidentemente de lógica, pero a veces tú tienes que profundizar más en los procesos, Boli. Yo ratifico aquí que realmente apoyé todos los esfuerzos de mi padre cuando estuvo en el Partido de la Liberación Dominicana. Usted se va a encontrar con fotos, usted se va a encontrar con fotos, usted se va a encontrar con videos. Fuimos a caravana. Y en efecto, yo aquí ratifico que ese era yo y yo estaba convencido que apoyar a don Roberto era la mejor decisión, no solamente porque era y soy su hijo mayor, sino porque reunía en ese momento todas las condiciones para ser alcalde, tuvo y dejó una impronta importante en la ciudad de Santo Domingo y es algo que nosotros como familia en su momento tal vez siempre, no, pero hoy sí se reconoce. Sí, claro que sí, siempre lo vamos a defender y vamos a explicárselo a las futuras generaciones. Ahora bien, una cosa es el compromiso familiar y otro es el involucramiento político partidario. Yo nunca encontré en ese partido la vía y los mecanismos para desarrollar mis aspiraciones legítimas y para desarrollar las inquietudes que como político estoy desarrollando ahora. Ese nivel de identificación nunca se produjo. Yo no tuve un nivel de acercamiento con la dirigencia de ese partido que me generara el nivel de entusiasmo que yo puedo observar hoy con el presidente de la República, con Luis Abinader. Entonces, a partir de ahí, la decisión parte sobre la convicción de que yo comparto criterio con la forma y con el estilo del presidente. Entonces, la política, usted tiene que hacerla por amor y por pasión y por un nivel de identificación genuino. Esto forzado no se puede, Boli. Nadie le está poniendo a usted una pistola para que usted vaya y se enrole en el activismo político. Tú eres diputado y tú sabes el nivel de sacrificio que esto supone. Yo no veo la política como la han visto lastimosamente mucha gente, como un vehículo para la movilidad social y económica. Yo no tengo que ir a la política para que el pueblo dominicano me conozca y no tengo que ir a la política para enriquecerme. Gracias a Dios mis actividades profesionales me han permitido una vida con dignidad para mis hijas y para mi familia. Entonces, esa visión tiene que estar íntimamente vinculada con las personas que dirigen el partido y con las personas que dirigen el país en este momento. Entonces,
Ahí comienza mi nivel de identificación y es por eso que en la campaña del 2020 yo formalmente en una actividad y en una Entras campaña a un partido. que no es la de mi papá, que no es la de un hijo apoyando a un padre, sino apoyando un proyecto político, entro por vez primera. Cuéntame esa historia, ¿cómo se hace ese acercamiento? Porque sí sabían que, bueno, don Roberto tenía una molestia en el PLD, pero no sabían que tú te querías ir o algo. No, O no irte, sino formalizar. formalizar. ¿Cómo se te acercan? ¿Quién te Mira, llama? las cosas de la vida. Fulano, ven, por voy la para vía- acá. Yo he cultivado amistad con sectores empresariales que han estado tradicionalmente cerca del presidente Abinader. Con ellos estaba en distintas reuniones para asuntos privados. Y ahí surgió el tema del presidente. Y de ahí se comenzó a generar, tanto en esos aspectos como en los aspectos políticos. Hay un gran amigo que generó un primer encuentro, Exacto. que fue Orlando Jorge Mera. Orlando es un gran amigo y generó desde el punto de vista político el primer acercamiento con el presidente Luis Abinader a inicio de 2020, finales del 19, principios del 20. Y también por la vía empresarial, yo generé una conexión con el presidente Abinader que me generó y me dio la oportunidad de tratarlo, de conocerlo, y ahí establecimos el clic, ahí establecimos el nivel de identificación que la gente me atribuye hasta el día de hoy. Si yo hablo del presidente, hablo por convicción. Si hablo del gobierno, hablo por convicción. Si acompaño al presidente, por la convicción. O sea, he tenido esa oportunidad. La campaña no me permitió tanto conocerlo y tratarlo, porque él tuvo COVID, recuerda, estuvo limitada la campaña también por el tema de la pandemia, pero este tiempo de ejercicio en el poder me ha permitido, me ha brindado la posibilidad de conocerlo, de ser un colaborador. Yo no estoy de manera formal en el gobierno, yo no tengo un decreto, yo no tengo una designación, yo tengo afectos por el gobierno, me considero un promotor y un colaborador de la gestión del presidente y voy a continuar en esa línea. No estás de una manera formal, pero, qué bueno que tú lo aclares, es cierto que tú has rechazado, ¿cuántas veces triple? No, espérate, hombre, espérate. Es cierto. No, pero espérate. No, pero para saber. No, pues yo tengo un listado de preguntas de triple A que vamos a entrar en esa hora. Es cierto que tú has rechazado 5 cargos. O sea, que tú dices, yo no tengo decreto, pero que tú has dicho que no. Pero no lo ponga en el contexto, porque no es un rechazo, porque al final... Pero tú dices, no tengo decreto, pero es porque tú has dicho que... No, perfecto. Ok, tú lo has propuesto entonces. Sí, pero me he mostrado... ¿Es cierto eso del... Me he mostrado, bueno, en algún momento no nos hemos puesto de acuerdo para determinadas asignaciones, vamos a ponerlo así. Pero es que si un presidente te dice yo te necesito en un sitio, Está ¿cómo bien, tú le dices que no a un está bien. presidente? Lo que pasa es- ¿Cómo se le dice que no a una figura de poder? Eso me gustaría que tú expliques eso. No, porque no es que no, es que aquí estamos verdaderamente confundidos. Luis Abinader es un ser humano noble, de profundos sentimientos, pero es un hombre con un sentido práctico de las cosas. Y lo que va a funcionar, él tiene la convicción de que va a funcionar como lo que no va a funcionar. Pero y ¿cómo tú le un puedes... manual? Dime, ¿cómo No, tú? Porque tú has es un tema, no es un tema de rechazo. a otra figura de poder, tú le dijiste que no por una candidatura. Bien, ¿Cómo se le dice? Pero enséñanos a nosotros. ¿Cómo tú le dices que no? Pero no es que... A una figura de Lo que pasa poder. es que no es no. Es plantearle una serie de razones Exacto. por las que uno en otro lugar... Una diputación, ¿por qué tú ibas a hacer? Te coja Tú tan dijiste grave. que no. O sea, son de triple A, las Yo preguntas lo de triple A. yo lo sé. Sí, en algún momento, es por un tema coyuntural. Exacto. En Por ese un te- momento no. No, por un tema coyuntural, pero tampoco era un no prepotente, no era un no agresivo, no era un no irreverente, no, nada de eso. Era Desde la humildad. un razonamiento. Y las cosas cuando se razonan, yo creo que pueden surtir su efecto. Y al presidente yo le he razonado cosas. Mira que estoy colaborando con él desde el día 1 del gobierno. O sea, al final no es una acción de que no quiero colaborar, no. Y no me ha importado el tener o no tener una asignación formal, no tener un decreto. Eso no lo determina. Cuando yo hablo del presidente no es en función a un decreto. Yo no necesito un puesto público ni no necesito ese trabajo. Gracias a Dios yo tengo mis actividades privadas que me permiten y me dan el sustento. Entonces yo creo en el gobierno, creo en las intenciones que tiene el presidente Luis Abinader con la República Dominicana y soy un promotor de eso. Yo creo que también hacen falta ese tipo de voces de ir replicando todas las buenas acciones. Porque algo se persigue. ¿Hasta cuándo tú vas a postergar ¿El qué? la entrada al gobierno o la entrada a una candidatura? Porque La prerrogativa para entrar al gobierno la tiene el presidente de la Eso sí. República. Eso sí. La tiene el presidente de la Eso es de República. él. Entonces, esa pregunta no es a mí que me corresponde, sino al presidente. la candidatura.
Esa la tienes tú. Yo estoy en la política y he entrado a la política y estudio la política y estoy íntimamente vinculado a todo lo que pasa, no solamente en el país, sino fuera, buscando la manera de estar documentado y de estar al día con lo que pasa. Pero no necesariamente, Boli, en esta coyuntura es sobre la base de lo electoral. La gente tiene a veces una falsa percepción que cuando uno entra y llega a la política, él entró a la política, es porque él quiere ser diputado, o él quiere ser alcalde, o él quiere ser senador, o quiere ser presidente, o quiere ser vicepresidente, o quiere ser... Y realmente uno entra a procesos políticos y no necesariamente tiene que ser bajo el esquema electoral, bajo el esquema de participar. ¿Cómo me veo en este momento? Recorriendo todo el país para promover la obra del presidente. Entonces, al final, si las condiciones están dadas, como yo creo que están dadas porque los números lo sustentan, el presidente tiene una habilitación constitucional que le permite presentarse para el proceso de 2024. Al final es una decisión que él tiene que tomar. Yo abrigo la esperanza que la decisión sea para presentarse. Será nuestro mejor candidato y estoy convencido que con la obra y con la ejecutoria que está desarrollando sería electo de manera mayoritaria para un nuevo periodo 2024-2028. Yo creo que en ese esfuerzo de recorrer el país, todo el territorio nacional, para promover su obra, en eso me encuentro en este momento y me encontraría en los próximos meses. Y que en la práctica uno se da cuenta que muchas veces la figura electoral te impide hacer muchas cosas que desde una dirección tú logras más cambios, que muchas veces tal vez de algo que depende de 190 personas. En el caso de la diputación, tú que estás ahí. O de 32 en el caso de la senaduría. Claro. Y que si al final tú lo que quieres aportar, lo puedes hacer desde otro sitio que no necesariamente sea electivo. Claro está. Como uno ha estado tantos años, Boli, expuesto a los medios de comunicación y ha sido tan transparente, yo he tenido el privilegio de que el pueblo dominicano me ha visto nacer, crecer y desarrollarme ante las cámaras. Yo creo que he tenido una vida muy transparente en ese sentido. En efecto, voy a cualquier localidad y siempre me preguntan sobre una candidatura. Estuve en estos días con nuestra amiga Betty Jerónimo en Santo Domingo Norte. Sí. Pues usted va a ser senador aquí. El visitar a Betty, nuestra amiga Betty, en Santo Domingo Norte, en El Ceibo, Pedernales, ¿esto no te genera un celo a lo interno que crea algún PRMista que tú vas a aspirar a un cargo que ellos entienden que es de ellos? No, Boli, mira, lo que he sentido hasta este momento ha sido todo lo contrario. Es un nivel de cordialidad importante, un nivel de recepción muy significativo. Yo llego a los lugares y me recibe la dirigencia política con muchos afectos, con un nivel de compromiso importante. Y al final yo voy como un promotor del gobierno del presidente y voy como un representante del presidente de la República. Yo creo que eso no genera ningún sinsabor, no genera ningún ambiente hostil, todo lo contrario. Al promover lo que está haciendo el gobierno, por ejemplo, yo he tenido muchos encuentros en estas últimas semanas con jóvenes empresarios y con emprendedores. Cuando tú analizas la estructura productiva nacional, está básicamente estructurada sobre la base de las MIPYMES, de micro, pequeños y medianos empresarios. La estructura económica dominicana ha permitido que más del 90% de las empresas en el país tengan esa tipificación, o micro, o pequeñas, o medianas empresas. Más de 2 millones de empleos, las MIPYMES les representan a la economía dominicana de manera formal. Entonces, trabajar con ellos, con esos jóvenes que tienen ideas, que tienen inquietudes, tú eres un emprendedor, tú eres un MIPYME en este momento. 11, 12 empleados, ¿sí? Exactamente, tienes esa característica. Entonces, a partir de ahí, de esa realidad, nosotros hemos establecido un nivel de conexión importante, pero estimulando también con una serie de programas que el gobierno del presidente Luis Abinader ha estado desarrollando y ha estado colocando en beneficio de las MIPYMES. Por ejemplo, ese ejemplo que te pongo de manera puntual. Entonces, no se genera, hasta este momento, no se genera ningún nivel de conflicto con los compañeros, muy por el contrario, es mucho apoyo, mucho cariño. Tal vez no de candidato, pero todos los presidentes, todos los políticos tienen un círculo, para no decir anillo, un círculo de gente cercana. ¿Cómo tú has caído dentro de ese círculo? Dentro del... Pero de maravilla, no de maravilla. Del círculo cercano al presidente. De maravilla, desde sus asistentes, de sus colaboradores políticos, de sus colaboradores en el gobierno. Buenos amigos ahí. Muy buenos amigos, gente muy querida, gente que para mí
goza de todo el respeto, el cariño, la consideración, y lo que he recibido es eso, respeto, cariño, consideración. El presidente ha sido muy gentil conmigo, me ha invitado a una multiplicidad de lugares, de eventos con él. Le agradezco la manera, la deferencia, el trato, su entorno por igual. O sea, lo único que yo tengo son elogios y agradecimiento para el presidente y para su equipo. Entonces, ¿en el 24 o en el 28 lo tuyo? Faltan dos para el 24. Lo del presidente es en el 24. Y en el 24 yo quisiera, Boli, recorrer el país, recorrer los campos, las ciudades, todos los rincones del país, para seguir promoviendo la obra del presidente y para explicarle a todos los sectores del país y de la vida nacional por qué el presidente debería continuar por 4 años más. Yo creo que esa sería una labor que nos encontraría, es una labor muy grande. Yo creo que desde el punto de vista laborioso es bastante complejo recorrer todo el territorio nacional con todos los sectores del país, explicándole a cada uno de los sectores por qué el presidente Luis Abinader tiene que continuar. Un gran hombre, grandes logros, gran hijo. Tú tienes grandes amores. Tus 3 hijas. Claro que sí. Tus grandes amores. Claro que sí. Sí. Háblame de tu. Yo creo que esa es la carrera más donde uno más tiene que fajarse. Mira, de ser padre. Yo quiero aprovechar la oportunidad para hablar de Johanna también. Johanna, mi esposa, de tantos años. Ahora, empecé por las niñas. Sí, la madre de mis hijas, mi compañera. Con Johanna yo he desarrollado una relación muy especial. Y yo creo ¿Cómo tú la conociste? Porque, en la universidad. Tú sabes que siempre se tejió que fue... que era en una discoteca. Fue que no. ¿Cómo? Explícame ahí. A mí el cuento era que tú la conociste en Yesec. No. Y yo decía, pero este hombre no discotequea. No, claro que no. Yo la conocí en UNIBE. Okay. Coincidimos. Yo estudiaba Administración de Empresas, que fue mi carrera primaria, y estudiaba Mercadeo. Entonces, al inicio de las carreras, tanto Mercadeo como Administración de Empresas tienen el mismo pensum. O sea, son las mismas materias en los primeros cuatrimestres. Entonces, ahí generamos un nivel de acercamiento. Sí. Y evidentemente... tuvimos una relación en 2 etapas. Una etapa primera, en el año 2003. Cada uno hizo su vida a partir de ahí y nos reencontramos 5 años después, en el año 2008, hasta el día de hoy. Entonces, he podido desarrollar con Johanna una bonita relación de integración, con altas y bajas, como todo, pero creo que el fruto de esta relación, bueno, yo creo que se ve reflejado en Miranda, Sofía y Jimena, que hoy por hoy... me llenan de mucho orgullo, de mucha alegría. Le hemos integrado a algunas películas. En estos momentos filmamos con ella Un novio para mamá. Se han querido vincular al mundo de la actuación. También, que es importante, se han adaptado bastante bien a su rol en este momento de estudiar. Le gusta el baile, tienen inquietudes artísticas. O sea, yo creo que en su conjunto me llenan de mucha alegría, de mucho orgullo ver la evolución y el avance de Miranda, Sofía y Jimena. ¿Cómo ser padre de niñas? Yo tengo a Isabel ahora de 3 y hay un cierto trato. ¿Cómo tú? Bueno, explícame eso. Bueno, tú tienes 3. Sí, yo 3. Tengo uno y me vuelve loco. No es fácil. Al principio, te confieso, yo quería un varón. Y el asunto no se dio. Te confieso que con los años, esa necesidad y esa idea la fui olvidando. Me generó un nivel de empatía tal, estar con Miranda, estar con Sofía, estar con Jimena, el nivel de involucramiento. Han desarrollado un finísimo sentido del humor. Cosas que yo nunca me imaginé que iba a hacer, disfrazarme, hacer algunas payasadas con mis hijas. La hago y desciendo un poco a esas edades y hemos generado un nivel de compenetración importante. Claro está, salir con niñas, para llevarle un baño, para una serie de cosas, es complejo. En el caso de Miranda y Sofía, ya están en preadolescencia. Miranda tiene 12 años y Sofía tiene 11. Ya ahí, desde el punto de vista también físico, hay cambios en su cuerpo, ¿no? Entonces, ya ahí hay quizá un poco más de distancia. Tienen una relación mucho más cercana y primaria con su mamá por los temas físicos y personales, frutos de la edad. Pero, en efecto, haciendo un gran esfuerzo, un gran sacrificio, creo que al final vale la pena. ¿Qué tú haces en la casa?
¿Qué yo hago en la casa? ¿Qué tú haces en la casa? Sí, porque o un desayuno, o papi, a verle un cuento. Mira, a mí me gusta como tú me haces el jugo de naranja, no sé. No. ¿Qué? Yo juego con ellas, yo tengo horarios, por ejemplo, los fines de semana, en el caso de las niñas, para ver tipo de contenido, por ejemplo, streaming con ellas. A Joana yo le preparo el café todos los días. Soy un barista casi, Boli. ¿Cómo? Sí, hace unos años comencé a beber café, que no bebía café, y entonces me he comprado una máquina Sí. y entonces ya tengo las cápsulas del café, una cosa bien organizada. Entonces yo me encargo de hacer el café todas las mañanas con el estilo de Roberto Ángel. Entonces, Ella no ha podido lograr que tú te des un traguito, porque Joana tiene una personalidad un poco más festiva que la sí, tuya. es mucho más festiva que Mucho yo. más. No, yo disfruto, y podemos estar en una fiesta. Lo que pasa es que yo lo hago sobre la base de no alcohol. Pero disfruto ¿Cómo igual. se logra eso? Bueno, eso, eso sí es difícil. No, lo que pasa es que el que nunca bebió eso no le hace falta. Yo tengo 3 meses. Pero es el que nunca ha bebido no le hace falta. Clean. Eso. El proceso es más complicado para ti. Difícil. Fue como más... yo te entiendo perfectamente porque me ocurrió a mí cuando dejé el refresco. Yo dejé el refresco hace 10 años. Y fue un proceso... ¿Cómo fue? ¿Cómo lo lograste? Bueno, yo estaba, recuerdo ahora, estaba en Buenos Aires. En ¿Cómo se Argentina. dejan las cosas? Sí, yo estaba en Argentina. Estaba con Joana, estaba en la postproducción de I Love Bachata. En ese momento estábamos en Buenos Aires. Yo me hice un selfie con Joana y no cabía en la foto. Digo, yo esto hay que resolverlo de alguna manera. Entonces me puse una primera meta, que le exhorto también a todos aquellos que quieran rebajar. Sí, o quieran que ponerse- sigan La dinámica este de la modelo. dieta, yo soy muy cuidadoso con eso, porque lo ideal sería adoptar un nuevo estilo de vida que sea saludable y que, por consiguiente, ese estilo de vida traiga que usted rebaje y que estéticamente usted se vea mejor. En ese momento yo dejé el refresco, pero lo hice por etapas. Fue el 31 de agosto del año 2011 y le dije a Joana, tú me vas a dar un refresco el 24 de diciembre en la cena de Nochebuena. Déjame ver cómo yo puedo sustituir ese azúcar del refresco con otros jugos naturales y demás. Y así estuve entre agosto y diciembre del 2011. En efecto, esa noche, Joana me recuerda y me dice, mira, tú me habías dicho que hoy te sirviera un refresco, sí, sírvemelo. Ya mi organismo se había desacostumbrado al refresco. Y cuando yo me iba a tomar el refresco, desde la punta de la lengua tuve que devolverlo porque ya no lo resistía. Mi organismo no estaba ya acostumbrado al refresco. Y hasta el sol de hoy, que estamos sosteniendo esta conversación, no he vuelto a beber refresco. ¿Cómo tú haces para que te rebalen las cosas? Al principio de los programas yo era muy emotivo, muy pasional. Y llegaba los domingos estrellando porque alguien dijo algo. A ti se te reconoce que a ti te da lo mismo. ¿En realidad te da lo mismo o tú te haces loco? No, yo no me hago el loco, Boli. Porque hay cosas que No, hieren. bueno, O sea, hay Boli, cosas que... Lo que pasa es que tú tienes que analizar las cosas en un contexto. Yo lo he hablado en otras oportunidades. Para no responder nada. O lo malo. Por ejemplo, no haga comedia. No haga película. Que sus películas son malas. No haga película. Yo no lo estoy obligando a usted a ver la película. Con el simple hecho de que la película salga y usted no la vea, ya. Entonces, yo no voy a dejar de hacer las cosas porque usted quiera. Hay algo, con lo que yo hago, impacto y daño a terceras personas, tiene consecuencias en la vida de alguien. No. Entonces, a partir de ahí, ese no debe ser un gran problema. Entonces, usted tiene que pensarlo y analizarlo por ahí. Primero, ver quién le hace la observación y quién le hace la crítica. Posiblemente es alguien que quisiera verse reflejado en usted, no lo puede hacer y canaliza a través de la crítica sus frustraciones. Ahora bien, Boli, comienzan a criticarte, comienzan a atacarte. Desde el punto de vista del tiempo y de la inversión de tiempo que se hace, no hay nada que se pueda invertir en ti de más valor, porque el tiempo usted no lo va a recuperar. Aquí estamos en una amena conversación. Yo le estoy entregando mi tiempo al Mañanero TV. Yo no tengo nada de más valor porque el tiempo yo no tengo manera de recuperarlo. Entonces, cuando alguien le critica y te critica y tu programa de radio no sirve y ese humor tuyo no sirve y esas cosas no funcionan, agradécelo, Boli. Es una inversión de tiempo que el otro hace en ti y eso es valioso. Entonces, desde ese punto de vista, aunque el contenido sea dañino, la inversión de tiempo cuesta. Y más aún, esta es una parte hasta medio risible, pero es verdad,
cuando lo hacen por las redes sociales. Posiblemente ese que te va a criticar tiene que ir a comprar una tarjetita, ponérsela al celular. Entonces hay un componente de dinero y de tiempo ahí. Entonces se agradece doble. Esta entrevista podría ser el inicio de otras, porque si buscamos para atrás entrevista tuya, una hace 10 años, una hace 6, a tus hijas le diste una hace 3 Sí. y ahora esta. Sí. Si te lanzas al ruedo político, No, estoy. o sea, sí, pero más, tú vas a tener que hacer tu media tour. Podría ya, a partir de ahora, pueden llamar triple. No, déjame explicar, mire. Hemos ido... Para el gobierno urbano te pueden llamar. Hemos ido, Boli, a muchas Directo al provincias. show. Hemos ido a algunas Varios provincias. programas, amigos, programas youtubers. Hemos ido a muchas provincias y en las provincias hemos estado asistiendo a los medios locales. Ah, ok. Eso sí. O sea, fui al Ceibo, hicimos una entrevista en medio local. Fui a Asua, hicimos una entrevista en medio local. Fui a Santiago Rodríguez, hicimos una entrevista en medio local. Fui a Elías Piña, hicimos una entrevista en el medio local. Entonces, eso lo hemos estado haciendo. Podemos ver sin filtro. Evidentemente, este tipo de conversatorios no es muy usual. Ahora bien, te confieso, Boli, que para que tenga algún impacto no pudiera ser diario, No, claro. porque pierde efecto. No es que esperemos 10 años para hacer una entrevista, Te fueron 2. la vamos a hacer en algún momento, serán mucho más regulares, evidentemente, pero no para hablar de mi vida, porque posiblemente eso no genera ningún nivel de impacto. Quizá hablar de temas que son más importantes para la gente, hablar de sus problemáticas, hablar de lo que el gobierno está haciendo o lo que puede hacer, cómo podemos proyectar el país, cómo podemos trabajar en favor de los jóvenes. Pero mira, cómo tú podemos sabes trabajar... que ahí tengo que diferir. Yo creo que sí que genera impacto hablar de la vida, porque la gente regularmente ve el resultado Sí. y no ve el proceso. Y es bueno que la gente entienda que las cosas no pasan de la noche a la mañana. Y este tipo de entrevistas, ¿por qué yo digo que son mis influencers? Porque son gente que han influenciado en el proceso. Sí. Para lo que yo soy hoy, tuve que ver el ejemplo de un Roberto. Entonces yo creo que sí que es importante que tú hables de tu vida y que la gente sepa que no fue con una varita mágica. No, esa parte yo la entiendo, Boli. Lo que te digo sí es que no hablar siempre de eso, porque al final el encanto y la magia se puede perder. Yo creo que mucho de lo que ocurre aquí, y creo que entrar a tu canal de YouTube, ver tu contenido, hay un componente mágico que es abstracto, no lo podemos ver, pero lo sentimos. Es algo que me mantiene conectado a tu contenido, a tus cosas, y yo creo que el nivel de especialidad, el poco o mucho que podamos tener, es sobre la base de cierta novedad. Si esto lo regularizamos mucho, pierde efecto, pierde encanto, y en efecto pierde novedad. La pregunta de triple las voy a dejar, para hacértela fuera del aire, porque está como muy bonito y es bueno que terminar con un mensaje. Sí, con un mensaje, porque es que triple, la pregunta de triple son para esa farándula, esa cháchara. La farándula. Cháchara. Mira, Porque, por ejemplo, no, mira, el tema, ahora que tú hablas del tema de la farándula, Sí. yo históricamente no he tenido tanta cercanía, aunque sí con los programas y demás, como en algún momento debí tener. Tengo un gran respeto por todos aquellos compañeros que hacen espectáculos, que comentan el espectáculo, que lo trabajan, que lo desarrollan. Yo creo que forma parte importante de las sociedades. El entretenimiento, yo creo que todo lo que se desprende del entretenimiento, la gente le da mucho seguimiento a lo que ocurre en el espectáculo, a lo que ocurre en la política, a lo que ocurre en el deporte. Creo que son las 3 áreas fundamentales del activismo social. La gente está muy pendiente a lo que ocurre con sus figuras y siento un altísimo respeto y reconozco el amplio valor que tienen todos los que se dedican al mundo del entretenimiento y del espectáculo. se han dicho algunas mentiras. Bueno, lo que pasa es que hay muy... quiero aclarar ¿qué es eso. mentira de todo lo que han dicho? No, bueno... No, pero 2 o 3 mentiras que tú dices, mira, ese día yo ni en el país estaba. No, qué sé yo, o sea, a veces ligan a uno o han ligado históricamente con determinadas personas con las que no tenemos un vínculo verdaderamente estrecho. Ha ocurrido eso en el pasado. En efecto, son cosas que el mismo tiempo se encarga de ponerlas en su lugar y uno no tiene necesariamente que someterse a un proceso de explicación, de dar los argumentos y demás. Se ha quedado así. Pero lo que sí históricamente se nos ha criticado sin justificación es estar un poco al margen de los procesos del espectáculo y demás. Quizá la personalidad no ha ayudado mucho, pero siempre he mantenido un respeto por las artes, por todos aquellos que se involucran con el arte, con los artistas, con los periodistas,
con todos aquellos que hacen del mundo del espectáculo su mundo, su ambiente. Tú en ciertas ocasiones cuando te cuestionaban eso decías que tú eras tímido. Sí. Pero ya tú no eres tímido. Sí, mira, Boli, generar esto, yo creo que la política me ha ido ayudando a romper con una serie de patrones que llevaba en mi vida y la he llevado en mi Tienes que vida dar discurso profesional. público. Sí, pero no es el tema de hablar en público. A veces este tipo de conversatorios, años atrás, me generaba un nivel de tensión importante. Entonces yo me encontraba en una situación sudoroso, las manos llenas de sudor, la frente llena de sudor, un sudor como de tensión, de presión. Entonces decía al final, ¿por qué yo me tengo que someter a esto? Si no hay una necesidad. Promover una película, no creo que vaya la gente o deje de ir porque yo vaya o no a una entrevista. Con no asistir a una entrevista, yo no estoy condenando a nadie, yo no estoy afectando a terceras personas, porque al final es eso. Si es que yo estoy afectando un programa porque no voy, no, esos programas han sido altamente exitosos y yo nunca he ido. Entonces, el éxito no tiene que ver conmigo. Lo propio ocurre con tu canal de YouTube. Ahora lo vamos a hacer. Claro. No vayas tú a esperar que venga, que esto lo vea mucha gente. No. Si tú estás contando con eso, bueno, entonces la entrevista a lo mejor no tiene mucho éxito. Pero tu canal ha sido exitoso y esta es la primera vez que yo aparezco en él. Claro. Entonces, al final, sí he tenido que romper con eso. Y hay un componente de timidez. Llegar a un lugar donde usted no conoce, a una inmensa mayoría, es un proceso que he tenido que trabajar internamente y que cuando he hablado de preparación para entrar a la actividad política, la preparación incluye eso. Es una preparación académica, es una preparación psicológica, es una preparación desde el punto de vista emocional, es preparar los negocios para que sigan corriendo, aunque uno invierta tiempo en la actividad pública y política. Entonces, todos esos elementos son importantes. Roberto, finalmente a mí me gustaría un consejo o una serie de consejos para mí, que sigo trabajando, para el que está comenzando, para el que está a mitad, que quiere un buen resultado. Mira, hablarte a ti es hablarme a mí, porque es hablar a mi familia, es hablar a gente que goza de mis afectos. Públicamente la gente sabe, me lo ha manifestado de manera pública y privada, del nivel de empatía que tú y yo tenemos. En este momento, quizás mi único dolor, y tengo que decirlo públicamente, mi único dolor es que tú estás en una bancada contraria. Claro, claro. Es eso. Pero después, del punto de vista afectivo, lo único que tengo que decir de ti no es ni siquiera un consejo, no es ni siquiera una reflexión, es lo que sale de mi corazón y es el sentirme inmensamente orgulloso de lo que has logrado, de lo que estás logrando, de ver cómo hay una corriente de jóvenes que alrededor tuyo se ha venido sumando, que cree en lo que tú estás haciendo desde el punto de vista profesional. Todas las cosas que has emprendido las has desarrollado con éxito. Asumiste la responsabilidad, la rigurosidad de una candidatura. Fuiste de los más votados en tu circunscripción, la número 2 de Santo Domingo Este, siendo un referente importante para las nuevas generaciones de políticos. Te has manejado con un nivel vertical, con un nivel de transparencia, de honestidad. Eso habla muy bien de ti y de los valores familiares, como hablábamos al inicio de la entrevista. Entonces, lo único que tengo que decir de ti es que me siento inmensamente privilegiado y orgulloso de tu amistad, de tu cariño, de sentirme parte importante de los tuyos. Y bueno, si tengo algo que decir es estimularte a que continúes, a que no desmayes en tus propósitos. Yo creo que tienes una carrera promisoria no solamente en el arte, sino también en la política. Yo creo que jóvenes como tú son necesarios, fundamentales para la sostenibilidad y el desarrollo de la República Dominicana. Escucho a mucha gente hablar del futuro del país, pero tenemos que trabajar con la gente porque el futuro de la gente y del país está íntimamente vinculado. No podemos tener y hablar de sociedad sin su gente. La sociedad es eso, su gente, y la capacidad que podamos tener para potencializar y desarrollar esa gente habrá de determinar la suerte del país en los próximos años. Por eso te exhorto y te estimulo a que continúes. Yo sé que es muy sacrificado esto de la política, yo sé que te has involucrado en muchos proyectos profesionales, son sacrificados, pero creo que al final, en ambos escenarios, el resultado es satisfactorio, vale la pena. Y finalmente hablarle a los jóvenes que tienen inquietudes. Mire, Boli es un reflejo de lo que hemos venido hablando y lo que hemos venido estimulando en toda la geografía nacional. Jóvenes que tienen inquietudes, que tienen emprendimientos y que quieren buscar la manera de canalizar eso. Yo creo que hay distintos factores que el emprendedor tiene que tener en consideración.
la creatividad, el ingenio, creo que es fundamental. Ser creativo, poder generar algo que el mercado no tenga, algo que pueda generar un sello distintivo, creo que es fundamental. Usted darle sentido de cuerpo, sentido a eso, con visión, con misión. Para el joven, para el emprendedor, hay un componente que todos tenemos y que termina siendo letal para el fin de los propósitos, y es la ausencia de paciencia. El emprendedor, el joven, tiene esa debilidad. Decía el escultor francés Auguste Rodin que la paciencia es un modo de acción. Debemos entender que todos los emprendimientos tienen un proceso que deben cumplir. El mañanero hoy es distinto al mañanero de hace 10 años. Claro. Entonces, ese proceso de evolución, de madurez, de consolidación es fundamental, pero eso es tiempo. Entonces, tenemos que articularnos alrededor de que los tiempos hay que cumplirnos y no podemos festinar los tiempos. Y evidentemente, usted canalizar y creer en usted mismo. Si Bolly no es capaz de creer en él, no puede pretender que una tercera persona crea en él. Entonces, yo creo que debemos empezar partiendo por ahí. Yo creo en lo que tengo, creo en mis ideas, creo en mis capacidades, y a partir de ahí, bueno, involucrar a otros. Y también desarrollar esa capacidad que todos tenemos, unos evidentemente la desarrollan más que otros, que es influir en terceras personas. Ese pequeño líder que tenemos dentro, cómo podemos trabajarlo y cómo podemos estructurarlo. Todos venimos con alguna dosis. Unos logran potencializar eso más. Pero cuando usted tiene un emprendimiento, por ejemplo, este canal de YouTube, Bolly, ¿qué quiere? Que la gente se conecte ahí. Bolly tiene la capacidad de influir en miles y miles de personas para que se conecten a un contenido que él ha creado, a algo que él se ha inventado, algo que ha venido de su propio ingenio y de su propia creatividad y que tiene un objetivo. Y el objetivo, bueno, atraer gente, que el canal tenga mucho más tráfico, que la gente se pueda conectar en distintas partes del mundo. Entonces, cuando descomponemos todas esas características que debe tener un emprendedor, queremos que los jóvenes entiendan que debemos desaprender para aprender. ¿Qué hay que desaprender? No es obligatorio usted ser empleado. Oiga bien, no es un pecado serlo. Exactamente. No es un pecado serlo. Usted puede involucrarse desde el punto de vista del empleo y avanzar en multinacionales, en grandes empresas, en medianas empresas. Usted puede lograr eso. Pero también, si usted siente que tiene la posibilidad y las capacidades para desarrollar un emprendimiento, para que su idea pueda materializarse, pueda germinar, pueda ser exitosa, pueda ser sostenible en el tiempo, pues hágalo. Y no se quede rezagado y no se quede con la culpa de que aunque tuve la idea, nunca tuve el atrevimiento de intentarlo. Y como decía Nelson Mandela, todo parece imposible hasta que se logra. Bueno, Roberto, muchas gracias. El que se quedó esperando que él llorara en esta entrevista, si él no lloró con Yarna, hermano, en esta él no iba a llorar tampoco. O sea que él no iba a llorar. Pero esta entrevista, Bolly, antes de irnos, me genera mucha alegría. Me genera mucha alegría por ti, me genera mucha alegría verte, ver dónde vas. Yo soy y he sido un admirador del talento, un admirador del trabajo, y por eso te admiro. Quiero decírtelo públicamente. Admiro tu capacidad de trabajo, tu capacidad de desdoblarte. Yo sé que la mujer ideal llegará a tu vida y entonces eso te completará. ¿Como a ti? Claro que sí. Que ya estoy completo en ese sentido y tú estarás completo también. Si Dios quiere. Suscríbanse, activen las notificaciones. Quiero agradecerle a tu crew técnico, a todo el crew técnico, de verdad, muchas gracias. Triple, al sonido, a la cámara, a lo que cargar, a los grips, Oliver, a todo el mundo, a Oliver. Mira, de eso te hablaba cuando decía que en distintas áreas de mi vida tengo amigos fuera de los rodajes. Yo tengo en Oliver, tengo en Chiche, tengo en Rafa, tengo en Manuel, en Franklin, tengo amigos en Ariel, tengo amigos más allá de los rodajes. Filmemos o no filmemos, los afectos personales se colocarán siempre por encima de todo, y esta es una muestra de cariño, de afecto que yo agradezco profundamente. Y me hace sentir inmensamente privilegiado de contar con su amistad. La buena amiga Mildred La Mota, que este set, gracias al bar del teatro, Bar Café del Teatro Nacional, que nos permitió este hermosísimo set. Bueno, muchas gracias, Bolly. Que Dios te bendiga. Matamos. Sí, matamos. Entonces,
Lo de la vaina. No. te pregunto. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.